Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en el día de hoy. Como las promesas son promesas y se cumplen, en este día quiero traer hasta ustedes una persona muy especial que ya compartió en nuestros programas anteriores y que tiene una deuda con todo este pueblo maravilloso que escucha esta emisora. Por ello, damos en este día la bienvenida a nuestro amigo y hermano Fernando Casillas de México. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy contento de poder nuevamente compartir con todos los hermanos que nos están sintonizando esta mañana las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas y en los demás. Muchas gracias, Blanca, por permitirme compartir ahora estas bendiciones del Señor. Alaben a Dios en su templo, alábenlo en su fuerte firmamento, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo tocando trompetas, alábenlo con arpas y cítaras, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con trompas y flautas, alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Qué lindo poder alabar, bendecir y glorificar a Dios. Este canto nos invita a compartir con el Señor las alabanzas, a darle gracias en cada momento de nuestra vida y a pedirle que Él sea el único en nosotros. Acabamos entonces de tener una invitación grande a hacer alabanza de la gloria de Dios cada segundo de nuestra existencia. A ti, hermano o hermana que me escuchas, yo te preguntaría en este día de hoy, ¿cómo alabas? ¿Cómo bendices? ¿Cómo das gracias al Señor? ¿Cómo le das gloria? Alguno me podría decir, yo oro todos los días en la mañana antes de salir de mi casa. Otro me podría decir, cuando yo llego al mediodía, también le dedico un rato al Señor. Otro en las noches. Es maravilloso la alabanza, hermanos, y en medio de la alabanza nos podemos sanar. Pero lo más grande y lo más lindo es que la alabanza no nos deja solo en alabanza. La alabanza nos lleva a hacer obras que demuestran que estamos en Cristo y con Cristo y que Él nos ha ido enriqueciendo a cada día a través de la alabanza. Hace muchos años, conversando con el señor obispo Alfonso Uribe Jaramillo, y yo le preguntaba, Monseñor, ¿y cómo es eso de todas las obras que el Señor le ha dado a usted? Y me contestaba, muy sencillo, Blanca, yo trabajo para el Señor Jesús y a sus pies, allí ante el Santísimo, en mis ratos de alabanza, yo recibo todas esas bendiciones que voy realizando día a día. Y también le preguntábamos un día, Monseñor, ¿y de dónde saca usted dinero para hacer todo lo que hace? Y decía, si son obras del Señor, el Señor tiene que buscar los medios para realizarlas. Entonces, esto nos prueba que no solo nos quedamos en la alabanza, también nosotros hacemos obras que demuestran que estamos en Cristo y que somos de Cristo. Yo me atrevería a preguntarte a ti hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿qué obra
estás haciendo que demuestra que tú estás en Cristo, que vives para el Señor y que lo que haces es un fruto maduro de ese amor del Señor en ti a través de esa alabanza? Estábamos hablando con Fernando y él había quedado de contarnos algún testimonio de las muchas maravillas que el Señor ha hecho en la vida de él y en la vida de todos aquellos que le rodean, en cuanta cosa él emprende a diario. Por favor, Fernando, ¿qué quieres compartir con nosotros en este momento? Blanca, tú lo has dicho, grandes bendiciones por mi parte he recibido del Señor y hoy quisiera compartir cómo esas bendiciones se van haciendo vida día a día y cómo nuestra vida misma debe ser una alabanza al Señor a través de las obras. Yo les cuento de estas bendiciones. Una enferma a quien nosotros estuvimos dándole seguimiento, ella duró en cama 8 años. Toda una vida es fácil de una palabra, por así decir, pero pensar en 8 años postrado en una cama y solamente atendido 1 año y medio por un familiar, el resto del tiempo totalmente sola, en un hospital con carencias, el hospital que nosotros visitamos, sola totalmente. Ella duró 7 años, 6 años y medio en este hospital. Había que, por recomendaciones de otro médico, había que sacarla de este hospital y llevarla a otro. Gente bondadosa nos estuvo ayudando para conseguir pagarle un seguro social y sacarla del hospital. En todo este tiempo que ella duró 6 años y medio en este hospital, solamente 2 veces la vi yo llorar de desespero y decir: pídele a Dios para que de una vez me recoja, porque no puedo más. El resto del tiempo hablaba de alabanzas al Señor a través de sus actitudes, a través de actitudes de confianza, de esperanza y aún de alegría en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento. Solamente 2 veces ella lloró de desespero y de pedirle al Señor que mejor la recogiera. El resto del tiempo, la verdad, son manifestaciones vivas, latentes del Señor en ella. Fue un testimonio muy grande, por lo menos en mi vida y para los que estuvimos cerca de ella, compartir todo este tiempo de dolor y de seguimiento, donde solamente pudimos descubrir el rostro de Jesús, porque hoy en día ella tiene 3 meses, 4 meses aproximadamente, que ya anda caminando. Esto es para la gloria de Dios, después de que muchas veces creímos, yo en lo personal, y no porque no tuviera confianza en el Señor, sino porque pues llega un momento en que te das cuenta dónde es tu límite. Y yo en lo personal debo pues confesar que varias ocasiones sí creí que estaba ya en los últimos momentos, y más porque en 3 ocasiones hablaron a mi casa para decirme que pues que estuviera ahí atento, porque de un momento a otro pues ella partiría. A ver, Fernando, entonces tú nos estás diciendo que esta señora fue sanada por el Señor después de llevar más de 6 años postrada en una cama. Sí, una señorita. Su enfermedad comenzó a los 23 años. Ah, una mujer joven. Una mujer joven. Y sin casarse. Sin casarse. Sí. ¿Y qué pasó con los familiares de ella, Fernando? Mira, sus papás murieron en un sismo en Los Ángeles. Ella vivía aquí con una tía y unas primas hermanas. Solamente ellas estuvieron 1 año y medio ayudándola. Después, como muchos casos que pasan en el hospital que atendemos, se enfadan los familiares y abandonan a los enfermos. ¿Y quién le proveía a ella lo que ella necesitaba? Pues en parte nosotros, el grupo Natanael. Yo sé, Fernando, que lo que estás diciendo es cierto y sé que ustedes son personas sin medios económicos. En realidad que cada uno de ustedes jóvenes, todos, trabajan, estudian,
ayudan a sus hogares porque son de clase media y tienen que ayudar a sus padres, y algunos son de familias grandes. Y también me consta que ustedes hacen actividades para poder ayudar a esos enfermos. Yo personalmente fui y estuve con ustedes dándoles algún retiro, y sé que lo poco que les quedó de ese retiro lo utilizaron para esos medios de ayudar a los enfermos. También sé que ese Café Natanael, del cual has venido hablando ya por 2 o 3 programas, lo que queda de allí, ahora que ya lleva más de 1 año de fundado, lo que queda de allí, lo poco que queda, ustedes lo utilizan para comprarle medicinas a esos enfermos, para llevarle ropita, comida a veces, inclusive para ayudar a familiares de esos enfermos que no tienen dónde estar cuando vienen a recogerlos y que no tienen un bocado de comida. A ver, cuéntanos algún otro testimonio, Fernán. No, más bien dinos cómo es la vida de esa mujer joven hoy en día que ya puede caminar. Mira, ella estuvo compartiendo su testimonio hace aproximadamente 1 mes en un programa de radio que estamos conduciendo, y ella estaba totalmente agradecida con Dios por todo lo que había pasado. Ella decía que en los momentos más duros, los momentos más difíciles, ella sentía que Jesús la llevaba en sus brazos. Y ella estaba dando pues este mensaje de aliento para los enfermos que nos estaban sintonizando, y algo así como broma decía ella: bueno, no te desesperes, tú que me estás escuchando tal vez podrías decir, no, pues si cuando más sufro Él me lleva en sus brazos, pues mejor que me baje. Entonces ella reía y decía, no es así. Dice, si en los brazos de Él viene toda fuerza, toda seguridad y todo amor, en Él y sin Él no podríamos hacer nada. Me hace recordar eso de las huellas. He oído decir que es de un autor desconocido, y creo que alguna vez en un libro, tal vez del padre Diego Jaramillo, no recuerdo bien, dicen que es de Don Bosco, que Don Bosco le había pedido a Dios, o bueno, la persona que sea autora de las huellas, que le había pedido a Dios que le ayudara, y que el Señor le había dicho que sí, que le ayudaría. Y resulta que una noche soñó que iba caminando por la playa, y a medida que ponía sus pies, pues veía que no eran sus pisadas únicamente, sino 2 pares de huellas. Y resulta que iban pasando las escenas de su vida por la mente, y cuando pasaban las más agradables y las más buenas, pues veía los 2 pares de huellas. Pero cuando veía que había una escena dura, difícil y desagradable, solo veía 1 par de huellas. Y entonces como que le hizo el reclamo al Señor y le dijo, ¿puede ser posible que me dijiste que me acompañarías toda mi vida y que no tenía que preocuparme por soledad ni por nada, y mientras yo llevo unas escenas agradables veo 2 pares de huellas? En cambio, cuando hay un momento duro y difícil en mi vida, veo 1 par de huellas. Y parece ser que el Señor le dijo, a ver, vamos, mete tus pies dentro de ese par de huellas, a ver si es tu talla, tu medida. Y resulta que metió los pies allí y le quedaban muy grandes. Entonces le dijo el Señor, mira, lo que ocurre es que en tus momentos duros y difíciles, cuando tú no has podido, yo te llevo cargado en mis brazos. Esas son mis huellas. Hermano o hermana, lo que Fernando nos acaba de contar en este momento es más o menos parecido. Una mujer que después de 6 años largos de estar postrada en un hospital, sin amparo, sin ayuda, pues digamos el primer año y medio muy bien, pues veía lo suyo de cuando en vez, luego sin un papá y una mamá, que duele que cuando uno no tiene un padre y una madre, como que los demás no piensan ya en uno. Y resulta que esa mujer encontró en estos jóvenes del grupo Natanael y en esa religiosa, la Madre Manuelita, que ya está gozando de la gloria del Señor, una madre y unos hermanos. Y ellos iban, le visitaban, le acompañaban, le ayudaban con su ropa, le llevaban medicinas, le llevaban, yo me imagino que hasta dulcecitos, cualquier cosa que podían llevarle humilde y sencillamente. Y al cabo de los 6 años y medio que esta mujer haya podido salir de ese hospital, pero no solo salir, porque díganme ustedes, uno salir para un cuarto, ¿dónde? ¿Con quién? Donde no hay quien le ayude. No, que haya podido salir de ese hospital y que pueda ahora caminar y valerse por sí misma.
Eso es una prueba de fe muy grande. Y en realidad, como dice Fernando, ella dijo en esa entrevista de radio: hermano o hermana, tú que estás en un momento difícil, no te preocupes, que si tú no tienes fuerzas, el Señor te lleva en tus brazos. Y bastante gana que le dará a una persona bien adolorida y bien triste decir, pues que me suelte mejor. ¿Cuántas veces nosotros vamos a orar a un hospital por una persona y le decimos: hermano, hermana, Dios te ama? Eso suena muy lindo para decirlo, pero otra cosa es que una persona que está con un cáncer, está bien enfermo, bien enferma, vayan allá y le digan: hermano, hermana, Dios te ama. Oye, se necesita valor, primero para decirlo, pero más valor para escucharlo, porque a esa persona le tenemos que ayudar a convencerse de que Dios le ama aún en medio de la tragedia. A ver, Fernando, démosle a esto una pequeña pausa para que nuestros hermanos piensen cómo ellos también pueden, en medio del dolor, ayudar a sus hermanos. ¿Qué más nos dices sobre esos testimonios que ustedes tienen? Mira, hay otro testimonio relacionado con los enfermos en el hospital, uno muy grande, son muchos, sería interminable, pero ahora estos que nos pueden ayudar, a ti hermano que nos está sintonizando, lo que se puede hacer posible en las realidades que vivimos, sobre todo cuando vemos que las cosas no tienen salida. Este testimonio es de una joven. Ella murió hace un mes de cáncer, pero la verdad su testimonio es que ella vivía con mucho dolor, con mucha angustia, muchísimo miedo, y toda su vida fue porque su mamá era prostituta. La señora llevaba a sus amigos a su casa, tomaba con ellos y pues hacía todo lo que se podía ahí delante de la niña con ellos. Una vez estos hombres que llevó quisieron violarla. La señora estaba muy tomada. Afortunadamente, pues yo digo gracias a Dios, la niña como pudo salió de su casa. La señora hacía conjuros satánicos. Como no sabía leer, ella ponía a la niña a que leyera. Después la señora quiso, a la edad de 11 años, poner a trabajar ya a la niña. Ella se escapó de su casa, la recogieron después de un tiempo de andar deambulando por la calle, la recogieron y estuvo en un orfanatorio. En el orfanatorio ella se escapó y ahí fue en ese escape donde ella conoció a la madre Manuelita, a quien tú has estado hablando. La madre pues le ayudó a que hiciera una carrera. Ella estudió enfermería, fue una enfermera excelente, destacada ahí en el hospital porque trabajó ahí mismo cuando a ella le empezó la enfermedad del cáncer. Fueron 2 años lo que ella estuvo enferma, pero aún dentro de ese dolor tan inmenso de toda la vida que había llevado. Mira, yo comento otra cosa que también me pareció muy dolorosa, es que una vez la violaron a ella, pero precisamente el día que ella había hecho su primera comunión. Ese día, aún con su vestido blanco, yo no entré en detalles cuando ella me platicó porque estaba comentándome una vez varias escenas dolorosas de su vida, y cuando ella empezó a comentar esto, ella se hizo como niña ahí en la cama y empezó incluso a hablar como niña y a gritar, a hablarle a su mamá y decía, mira mamá, me van a ensuciar mi vestido, me va a ensuciar mi vestido. Yo después me di cuenta que era el día que ella había hecho su primera comunión. Entonces podemos darnos cuenta del dolor tan grande que alguien puede vivir. No sé, es inexplicable, no puedo decirlo. Lo que sí sé es que aún dentro de todo ese tiempo de enfermedad, cuando ella tenía 1 año, murió la madre. Entonces ella decía, se fue todo lo único que yo tenía.
Ella vivía sola en un departamento. Yo llegué a ir varias veces, la comida con gusanos, porque ella muchas veces no podía atenderse sola. Si la comida estaba con gusanos, pues todo su ambiente, ¿verdad?, cómo debió haber estado. Entonces fue muy doloroso, muy duro, pero su final, que creo que es lo que edifica y es lo que nos hace pues alabar al Señor, es que ella logró perdonar. Ella tenía la esperanza de encontrarse con el Señor muy pronto. Ella confiaba en que Jesús la había pues sostenido en todo ese tiempo de dolor, y ella le estaba muy agradecida a Dios. Las últimas veces, sobre todo, llegaba yo y me decía: Fernando, oramos, platicábamos un rato y sabía que tenía que irme y me decía: volvemos a orar. Entonces todo esto, yo creo, estoy convencido que viene de Dios. Tanto dolor, tanta amargura, tantas cosas, ¿de dónde nos podría venir todo esto? Fernando, un momentito, compartamos esta idea tuya porque es un poco delicada. Acabas de decir, tanto dolor viene de Dios. Mira, yo creo que tanto dolor es parte del mal en el mundo. Yo creo que tanto que hemos sufrido, que nos hemos gastado y desgastado, es simplemente por el pecado. Si no hubiera habido el pecado en el mundo, nosotros no tendríamos que sufrir. En este testimonio que tú estás contando hay varios puntos que nosotros podríamos analizar. Tú estás hablando de una mamá que tuvo una niña. Primero que todo, esa mamá vivía de la prostitución. Entonces esa mamá entraba a la casa hombres para que se divirtieran con ella y para que vivieran el tipo de vida libertina que ella vivía. Y esta niñita veía todo eso. ¿Tú crees que eso viene de Dios? No, yo recalco, o sea, dije tanto sufrimiento venía de Dios. Yo creo que fue una expresión, no fue eso lo que quise decir. Lo que quise decir fue en tanto dolor, cómo poder subsistir con ello. Ok, que solo Dios nos ayuda a subsistir en medio de tanto dolor. Sí, perdón por la Pero expresión. yo te agradezco que dijiste o le agradezco al Señor que puso en tu boca esa frase. ¿Sabes por qué? Porque la gente cree que el sufrimiento viene de Dios. Y la gente cree que en medio de ese sufrimiento hay que vivir todos los días de la vida. Y yo personalmente pienso que si Dios hubiera querido que nosotros sufriéramos y viviéramos todo ese tipo de maldad y todo eso, no hubiera mandado a Jesucristo como sanador y salvador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Fernando? Yo les conozco a ustedes perfectamente bien, yo conozco todo lo que ustedes han hecho y han vivido, y yo sé que tú, esa expresión no la dijiste ahora porque la querías decir tú, la dijo el Señor a través de tus labios, para que nos pongamos de acuerdo en lo siguiente. Si esa mamá permitía que a su casa entraran hombres y que esos hombres pudieran hasta tratar de violar a esa niñita, era puro pecado de esa madre, y Dios permite que nosotros hagamos lo que queramos hacer. Nos dejó la libertad y no nos priva de la libertad. Ahora, en medio de esa libertad Él nos ayuda. Tú acabas de contar que a esa niña la violaron el mismo día de la primera comunión y que la niña gritaba: mamá, mamá, me van a ensuciar mi vestido. ¿Tú te alcanzas a imaginar, mamá, que escuchas? ¿Tú te alcanzas a imaginar, mujer, que puedes escuchar este testimonio hoy y que tal vez tienes que vivir en medio de una vida desordenada? Yo no voy a juzgarte, yo simplemente, a mí no me han mandado a juzgar, yo simplemente te abro los ojos en nombre de Jesucristo. ¿Qué puede experimentar una criatura, niño o niña, de 1 año, de 2, de 3, de 5, de 7? Quedémonos ahí por un momento, 7 años, 8 años, fecha de una primera comunión, 9 años. ¿Qué puede experimentar viendo a su mamá tener relaciones sexuales en medio del pecado, sin pulcritud, sin decoro, sin decencia, sin nada, absolutamente nada? Perdona la expresión, pero voy a ser un poco duro con ella, tal vez hasta con salvajismo. ¿Qué podrá experimentar esa criatura
que sienta un grito o sienta cualquier otra expresión y que quiera lanzarse como a defender a su mamá, ¿qué podrá experimentar? Todo eso se queda en el corazón de la persona, pero aún más se queda en la mente de la persona también, y todos esos recuerdos son los recuerdos duros y dolorosos que no sabemos manejar en el futuro y que nos pueden causar depresiones, angustia, soledad, tristeza, miedo. Es delicadísimo, mis hermanos. Y podríamos decir, Dios, ¿por qué no le ayudó? Mira que sí le ayudó. ¿Por qué Dios permitió que esa niña se fuera de su casa? ¿Por qué Dios permitió que cayera en un orfanatorio? ¿Por qué Dios permitió que la madre Manuelita, la religiosa, que ayudaba a estos jóvenes, porque ya está en la gloria del Señor, encontrara a esa niña se encontrara con ella, que esa religiosa, en su ser religiosa, ayudara a esta niña a estudiar, a prepararse, a convertirse en una mujer profesional y que la ayudara a tener un puesto en un hospital donde esa niña se dedicó a servir a los necesitados? Yo creo que Dios sí estaba con ella y Dios sí la amparó. Ahora, que todo eso que vivió su mamá, pues lo lindo que dijo Fernando es que la madre Manuelita murió hace dos años, ¿verdad? Hace un año no más. Un año, en marzo. En marzo. ¿Y la joven cuánto hace que murió? Ella murió hace un mes. Hace un mes. Miren ustedes, permitió que esa joven, en medio de su enfermedad, que tuvo cáncer por ¿cuánto tiempo? ¿2 años largos? 2 años. 2 años. La madre Manuelita ayudó 1 año a esa joven. Este grupo ayudaron a esa joven 1 año, no, 2 años. La madre Manuelita murió hace 1 año y estos jóvenes la ayudaron a ella desde el principio hasta el momento mismo en que ella pudo entregarle su alma al Señor. Hace un momento yo observé aquí a Fernando cómo salían lágrimas de sus ojos. A ellos les tocó vivir y compartir cercanamente este caso. Y lo doloroso y lo triste es que muchos mueren con su dolor, mueren con sus secretos. Esta niña logró compartir su dolor, compartir su secreto, y tanto la madre Manuelita como Fernando y este grupo de jóvenes la pudieron ayudar a sanarse del resentimiento, del odio, de la tristeza, de la angustia, del miedo, de esa soledad que es causada cuando nosotros, teniendo familia y conociendo personas y teniendo inclusive un hogar, no vemos que comparten con nosotros la vida de Dios. Allí donde estás, mi querido hermano, mi querida hermana, cierra tus ojos un momento y piensa cuánto te ama Dios, aún en medio del dolor. Piensa en los instantes duros de tu vida, donde no ha habido nadie que te ayude, donde no ha habido una persona cariñosa que te tienda la mano. En cambio, donde ha habido muchos que por las circunstancias de la vida han abusado de ti. Seas varón o hembra, piensa en Jesús. Mírale a tu lado, mírale sonriéndote, mírale secando tus lágrimas, mírale con cuánto amor se detiene para decirte: nunca te he dejado solo o sola, siempre he estado a tu lado. Aunque te han hecho daño algunas veces, mira, yo he perdonado a esas personas que te han querido destruir. ¿Sabes? Entrégamelos hoy. Y Jesús te da una oportunidad en este día de entregarle la persona o personas que más daño te han hecho en tu vida. Quizás has visto cosas que no tenías que ver. Te han hecho cosas que no tendrían que haberte hecho. Te han golpeado, maltratado, abusado sexualmente de ti, presionado a hacer cosas que no tenías que haber hecho. Inclusive han podido llegar hasta meterte en un hábito de pecado y tú, sin saber, con ingenuidad, sin saber lo que hacías, te metiste en aquel cauce que no conduce a Dios. ¿Dónde estás? Dile: Jesucristo, ten misericordia de mí, por favor. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com.
y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.